¿Qué tal, amigos? Buenos días. Gracias por estar con nosotros en un lugar muy especial, porque hoy no solamente hemos salido del plató, sino que nos hemos ido fuera de España, hemos venido a Italia, en concreto a Asís, y queremos compartir con ustedes pues todo lo que vamos a ver. Queremos hablar del santo de Asís, de San Francisco, queremos conocer los lugares, algunos de los lugares donde él estuvo, porque estuvo en muchos más, lógicamente. Queremos seguir un poco sus huellas, queremos seguir sus pasos y queremos conocer también la orden que él fundó hace 800 años, ni más ni menos, la Orden Franciscana. Para todo ello nos acompaña una persona que, si ustedes son seguidores más o menos habituales del programa, pues le van a reconocer enseguida. Él es el padre Emérito Merino, que es comisario de Tierra Santa. Y bueno, pues estamos, yo creo, en su ámbito natural, que son las peregrinaciones, que son los lugares santos, que es Asís, ¿no? Bienvenido. Bien hallada. Muchísimas gracias. Estamos en la bella e histórica ciudad de Asís, Italia, la cuna de la Orden Franciscana, que por cierto pues celebramos este gran acontecimiento de 800 años del nacimiento de la Orden. Fundador, San Francisco de Asís. Hay un refrán que dice: si quieres conocer al poeta y al santo, nada mejor que ir al lugar donde vivió y donde nació. Pues aquí nació y vivió San Francisco de Asís. Hay un autor, Vázquez de Mella, que con mucha simpatía dice: San Francisco era un ángel robado del cielo desde la fe del siglo XIII. Bonita expresión, quiere expresar la grandeza del santo. Hay otro autor, Sabatier, que dice: si quitáis a San Francisco del siglo XIII, se queda vacío, sin sentido. Esto nos va a demostrar la grandeza del santo, y si a él le miramos desde la fe, podemos decir, con gran apoyo pues de todo lo que le conoce, que Francisco de Asís fue el cristiano que vivió perfectamente el Evangelio. De tal manera lo vivió con tal intensidad que se le llama el otro Cristo en la tierra. Qué importante es esto. Por eso pues queremos mostraros, invitaros a que recorráis con nosotros los lugares franciscanos, que es donde, bueno, pues en la cuna de la Orden, y que este año con tanto cariño lo vamos a recordar y lo vamos a celebrar. Pues padre, vamos a conocerlo. Vamos andando por la ciudad de Asís. Suelo decir que San Francisco no es moderno, pero es profundamente actual. No es moderno porque los valores que vivió Francisco no son los valores que se cotizan hoy, pero es actual porque yo creo que los valores que él vivió y que él difundió y que intentamos vivir y difundir los franciscanos hoy son los valores de los cuales está necesitado el mundo, la sociedad y la misma Iglesia. La actualidad de Francisco se basa en su vida profundamente evangélica. Francisco asumió el Evangelio sin eglosa, sin glosa, así como suena, lo conjugó en su lengua original, que es el radicalismo. Y por eso Francisco no solamente imitó algunos aspectos de la vida de Jesús, sino que fue llamado con razón el Alter Christus. Y si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y si solo Jesús sigue teniendo palabras de vida eterna, quienes lo siguen de cerca, como lo siguió Francisco, son siempre hombres y mujeres actuales. Padre Emérito, ¿estamos en el lugar donde nació San Francisco? Aquí vivió, pero nació también. Aquí nació y vivió los primeros años de su vida en este lugar que ahora está convertido en una iglesia que, por cierto, tiene sabor español. ¿Ah, sí? Ya que fue mandado a construir por Felipe III. Aquí nace Francisco. No pertenecía a la nobleza de Asís como Santa Clara, pero sí pertenecía a una familia adinerada. Su padre, un rico comerciante, como podéis observar aquí en la imagen que está a nuestra espalda, Pedro Bernardone, iba por grandes telas a Francia, aquí tenía sus telares. La madre Francisco, Pica,
Y aquí se educó, se formó San Francisco y aquí vivió esa juventud tan esplendorosa que tantas películas le recuerdan. Esplendorosa en todos los sentidos, porque era un joven que le gustaba divertirse, cantar, salir, ir con chicas, pues lo normal en los jóvenes, ¿no? Bueno, se le llamaba, era el rey de la juventud. El rey de la juventud. Rey de la juventud de Asís. Se llamaban las chicas de calle, los jóvenes le aplaudían, los jóvenes compartían con él, llevaba una vida pletórica, pero no se sentía feliz. No se sentía feliz y, bueno, pues él tuvo sus momentos, digamos, de crisis espiritual. Primero cuando participa en una lucha, la guerra contra Perugia, pueblo vecino, Asís contra Perugia, y cae prisionero. Cae prisionero y, bueno, pues tiene un sueño que oye y le dice: Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al esclavo? Claro, y Francisco dice: ¿qué cosas dices? Pues al Señor. Y comienza Francisco a dar vueltas a su vida, a reflexionar y a replantearse. Y entonces ya entra en su vida el pensar en los demás, no en divertirse. Estamos hablando, perdone, de una conversión de algún modo. Ya, ¿no? Es un proceso largo, que ese proceso pues tiene también su punto de iniciativa de una manera más expresiva en San Damián, que dentro de un momento lo visitaremos, pero aquí va reencontrándose a sí mismo, y ya no es aquel joven que piensa en tener dinero, acumular, seguir a su padre como quería su padre, que le ayudase en los negocios, sino todo lo contrario, que es un joven generoso, que desprende todo lo que tiene, que cuando llega un pobre pues le da de todo lo que tiene. Claro, todo esto le pone muy nervioso a su padre. ¿No le gustó? No le gustó de tal manera que se ofende tanto que de alguna manera pues aquí crea, visto en la entrada de la iglesia, un cuarto como una cárcel donde le tiene cerrado. Por eso aquí la madre Pica tiene unas cadenas que le tenían encadenado. Su padre era duro, fuerte. Su madre, como buena madre, le atiende, le acoge, le escucha, le mima y, bueno, está siempre a su lado. Pero Francisco no da marcha atrás. Pensaba yo cuando me contaba la vida que llevaba Francisco, de salir, de gustarle la juerga, como diríamos ahora y demás, y en el fondo sentirse, bueno, pues no sé si decir vacío, pero desde luego no lleno, no en plenitud, como nos ha comentado. ¿Cuántas personas hemos tenido testimonios en el programa que nos han contado cosas muy parecidas, testimonios de hoy en día, lógicamente, de jóvenes de hoy que decían: sí, yo llevaba una vida de salir, una vida de éxito, como entendemos el éxito desde el punto de vista humano, pero no era lo que a mí me llenaban? Sí, la historia se repite, por eso San Francisco cala de verdadmente a la juventud. Sí. Y de hecho aquí Asís, el número de jóvenes que vienen a visitarle es impresionante. Impacta la cantidad de jóvenes que vienen, que se le ve, como tanto en San Damián, en la Porcíncula, en el sepulcro, con qué recogimiento, cómo entran en su interior, cosa que fuera pues no pueden captar. San Francisco sigue siendo ese joven actual, sigue siendo ese rey de la juventud, pero no ya de la juerga, del botellón que dirían ahora, sino más bien ese rey de la juventud desde el espíritu, porque él, al encontrar a Dios, comunica a Dios a aquel que sabe acercarse a Francisco. Estamos ante la Catedral de Asís, un lugar también significativo, ¿no?, para la vida de San Francisco. No solamente la catedral, sino el lugar, esta plaza en la que nos encontramos. Sin duda, es significativo por ambas cosas. La catedral porque aquí fue bautizado San Francisco y, como no, también Santa Clara de Asís, un lugar evocador. Pero sobre todo en esta plaza hubo un acontecimiento pues de gran relevancia, un momento duro para San Francisco porque es el momento de la ruptura con su familia, sobre todo la ruptura con su padre que quería que su hijo le siguiera los negocios, pero San Francisco, una vez que va entrando el proceso de conversión,
él toma otro camino y su padre le denuncia. Le denuncia porque le malgasta sus bienes, porque se lo da a los pobres, lo reparte entre los necesitados. Su padre se enfada tremendamente y le lleva a juicio ante el obispo de esta ciudad de Asís. Aquí, cuando se encuentra Francisco denunciado por su padre, rompe totalmente, llegando incluso al extremo de desnudarse, coge su ropa y se lo pone a los pies de su padre y hace esta exclamación: hasta ahora he dicho Padre mío Pedro Bernardone, desde ahora diré solamente Padre nuestro que estás en el cielo. Y el obispo, al verle desnudo, le cubre con su capa y le recoge para que comience el nuevo camino, un nuevo camino camino evangélico, camino de la espiritualidad que él había ido descubriendo con ese coloquio que tuvo en el Cristo de San Damián y que después fue madurando en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Continuamos nuestro recorrido por los lugares de San Francisco de Asís y, cómo no, tenemos que estar en este lugar, en San Damián. Nos acompaña, además del Padre Emérito, que nos está acompañando, como ya saben, en todo este recorrido, pues nos acompaña en esta ocasión el Padre Claudio, que es guardián de San Damián. Muchas gracias por acogernos en su casa, Padre. Siete benvenuti. Muchas gracias. ¿Qué es San Damián? Ubicándolo y relacionándolo con San Francisco. San Damiano si pone all'inizio e verso la fine della vita di Francesco. All'inizio, Francesco, che dopo il sogno di Spoleto torna in Assisi e cerca la voce che gli dice che cosa deve fare, arriva a San Damiano e trova il crocifisso. Trova il crocifisso e il crocifisso gli dice: Francesco, va a ripara la mia casa, che come vedi va in rovina. E Francesco da qui inizia a riparare la casa, nel senso che diventa muratore. Ripara San Damiano, ripara la Porziuncola e poi capirà più avanti che è la chiesa di persone, non la chiesa di mattoni, ma qui è l'inizio un po' della sua missione, chiamiamola così. Da qui inizia un cambiamento serio di vita. Sí, este lugar que está puesto a la vida de San Francisco tanto al principio como al final. Al principio, donde comienza su conversión, que le habla el Cristo de San Damián, donde le dice: Francisco, repara mi iglesia. Él comienza a reparar materialmente la iglesia hasta que llega a entender que la reparación que le pedía era la espiritualidad de la iglesia. Después se hará referencia al final de la vida, que en breve comentamos. Ese final de la vida que también está relacionado con San Damián. Sì, Francesco che arriva qui malato, praticamente cieco, gli avevano cauterizzato a Gubbio il nervo ottico, e appunto già con le stimmate, con varie malattie, e nella casa dei frati, nella zona attuale del Giardino del Cantico, ecco, dopo una notte in cui anche insomma, i topi hanno ballato per la stanza, insomma ha avuto un po' di problemi, così, nonostante questo al mattino: Altissimo Onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria e l'onore, tua benedizione, cioè inizia il cantico delle creature. Al final de la vida de San Francisco viene aquí para saludar, estar con las hermanas clarisas. Está casi ciego, tiene muchas enfermedades, tiene glaucoma, apenas puede ver, tiene que estar encerrado, digámoslo así, en un prácticamente choza, en una choza donde hay ratones, donde hay todo tipo de bichos, lo pasa fatal, y en ese momento es cuando él se inspira, comienza el cántico de las criaturas. Esta la vivencia interior que tiene, que lo expresa con ese bello canto que todos conocemos. Es un lugar que, ahora lo iremos viendo, pero invita a la espiritualidad, no solamente la de San Francisco, sino a los que siglos después seguimos viniendo aquí, ¿no? Sì, si dice che ad Assisi anche le pietre parlano, perché sono impregnate un po' dell'esperienza di preghiera, della vita di
tante persone, da Francesco, Chiara, le monache, i frati e tutte le persone che vengono. E questo si respira e il silenzio, il raccoglimento sicuramente aiuta e invita ad elevare il cuore a Dio. En Asís hablan hasta las piedras de la espiritualidad de Francisco y de Clara. Era tal profundidad la vida, la espiritualidad de estos dos grandes santos que se proyectan pues todo aquel que viene. Por eso Asís continuamente está lleno de personas que vienen a visitarlo. Incluso personas que vienen como turistas y salen como peregrinos. Nos comentaba el padre Claudio hace unos instantes que este es el lugar donde San Francisco, pues escucha esa voz del crucifijo de Jesús en la cruz y continúa, podemos decir, su proceso de conversión porque él ya estaba en búsqueda. Es un proceso que no es de la noche a la mañana, ¿no? Como decimos, es un proceso lento, un proceso en el que va interiorizando y va dejando atrás toda esa vida que antes comentábamos, esa vida pues de un joven, que con todo lo que ello conllevava en el caso de San Francisco, ¿no? Sì, sicuramente appunto non è un qualcosa che avviene dalla sera al mattino, è un processo che è partito da lontano, prima ancora quando era ancora il re delle feste, che quindi aveva una vita mondana, una vita appunto di feste e tutto. Inizia a interrogarsi, il Signore lo prende dove sta, dove lo trova. Francesco aveva il sogno segreto di diventare nobile, di diventare cavaliere, e allora parte con un cavaliere vero per andare in guerra, e se avessero vinto il premio sarebbe stato il titolo. Se non che appunto a Spoleto una febbre lo costringe a fermarsi e sente la voce: Francesco, vuoi servire il servo al padrone? Ecco, Francesco dice: va bene, il padrone, torna ad Assisi, ti verrà detto che fare. Cioè il Signore l'ha preso dove stava e pian piano l'ha condotto per mano, quindi dal desiderio di diventare nobile al desiderio invece di diventare cavaliere del gran re, appunto. La conversión de San Francisco supone todo un proceso incluso de varios años, que aquí es como la culminación de un momento fuerte de experiencia que tiene en su vida. Cae prisionero en la guerra contra Perugia y cuando está en la cárcel tiene un sueño, una revelación que le dice: Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al siervo? Y lógicamente Francisco dice que al Señor. Sigue todo este proceso hasta que viene aquí y en continua oración y búsqueda se pone ante el crucifijo con esa oración: ilumina, Señor, las tinieblas de mi mente y de mi corazón, y encuentra la luz con la respuesta del Cristo que le dice: Francisco, repara mi iglesia. Francisco concretizó la vida del Evangelio en algunos aspectos, comportamientos, actitudes que son profundamente actuales. Por ejemplo, la fraternidad. En un mundo profundamente dividido, en un mundo fragmentado como es el nuestro, la fraternidad sigue siendo un signo de los tiempos, un signo que habla por sí solo, sobre todo cuando esta fraternidad no conoce fronteras, no conoce razas, no conoce religiones. Francisco así lo quiso, así lo intentamos también vivir los franciscanos hoy. Otro valor importante que hace de Francisco un hombre profundamente actual ha sido su opción por la minoridad. Francisco se sintió menor entre los menores de la tierra. Francisco se sintió siempre al lado de los pobres, no tanto como una opción sociológica, sino porque en los pobres Francisco reconoció a Cristo pobre crucificado. Estamos en el lugar, Padre Emérito, donde San Francisco compuso ese magnífico cántico de las criaturas, y el tiempo nos ha acompañado porque la hermana Lluvia se ha querido hacer presente, hablando de criaturas, ¿no? ¿Cómo es este lugar? Bueno. ¿Cómo es no solamente el lugar, que estamos en San Damián, como les decíamos, sino la espiritualidad que aquí vivió San Francisco y que, bueno, es su espiritualidad, ¿no?, lo que le invita a componer o le provoca a componer ese cántico? Sí, el cántico de las criaturas es fruto, se proyecta desde la espiritualidad de San Francisco. Francisco en ese momento sufría profundamente, pero a la vez lo vivía con una profunda alegría porque tenía esa espiritualidad, llevaba a Dios en su corazón. Francisco vive una espiritualidad, lógicamente la espiritualidad del Evangelio. Lo vive con sencillez y con profundidad,
y con tal cercanía que realmente la espiritualidad de Francisco pues ha pasado por todos los siglos, y todo aquel que se acerca a Francisco de Asís queda cautivado. De alguna manera le entran ganas de decir, yo quiero ser también franciscano, al menos en el espíritu. ¿Cómo podemos entender cómo podemos explicar a nuestros amigos espectadores esa unión, podríamos decir, no sé si es la palabra más exacta, usted me corrige si me equivoco, de San Francisco, como decíamos, con las criaturas, con la hermana Tierra, la hermana Luna, el hermano Sol? ¿Eso cómo se entiende? Porque fue un hombre que llegó a adquirir la libertad interior. En sus primeros años no tenía esa libertad porque las cosas que tenían de la familia, el gran dinero que tenía y poderío de la familia, le impedían ver la realidad de la vida, la realidad de la naturaleza, la realidad de los otros como hermanos. Entonces, cuando se despoja exteriormente de todo el tener, comienza a tener esa libertad que viene del Evangelio, y entonces viene la luz de Dios que hace que las cosas se presenten como son, con esa realidad con que las ha creado el Creador. Y por eso él ama la naturaleza, ama sobre todo a los hombres, pero que los mira como hermanos, y él disfruta y es feliz. Y otro de los rasgos característicos es la pobreza. No solamente hablábamos de la familia franciscana, podríamos decir, y en este lugar donde vivieron primero las clarisas, vivió Santa Clara con las hermanas pobres, también la pobreza estaba presente. Es otro de los rasgos, ¿no?, del carisma franciscano y de San Francisco, su fundador, obviamente. Sin duda ninguna, pero no una pobreza por la pobreza, sino una pobreza para vivir más en profundidad el mensaje del Evangelio. Estamos en este entorno donde aquí residieron las clarisas, Santa Clara, que ellas pidieron el privilegio de no tener privilegio, y ellas se llamaban y eran realmente las damas pobres. Lo habían aprendido de Francisco de Asís, el hermano pobre. Pues desde este lugar tan evocador, desde San Damián, desde el lugar donde San Francisco compuso, quizá mirando estos campos que tenemos aquí detrás, el famoso Cántico de las Criaturas, nos vamos a despedir, pero será hasta la semana que viene y continuaremos siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Nos queda mucho, vivió muy poquito tiempo, apenas 46 años, pero sus pasos fueron firmes, y sus pasos y su historia y su vida y la de los franciscanos es la que queremos compartir con todos ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Loado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que hace el día y nos da tu claror. Loado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por la hermana Agua, la cual es muy útil y humilde, y preciosa, y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano Fuego, con el cual nos alumbras por la noche, y es bello y jubiloso, y robusto y brioso. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y nos gobierna, y produce frutos variados con coloridas flores y hierbas.